saludar en la primera mesa de opinión de Antioquia al presidente de Fedegan, el doctor José Félix Laforí. Bienvenido, ¿cómo está, doctor Laforí? Pues muchas gracias por invitarme, pues digamos lo que sobrevivo. ¿Sobrevive? ¿Y eso por qué? Bueno, yo creo que el país está atravesando una coyuntura muy compleja y me parece que hoy en día seguir uno vivo ya es parte de la gracia. Doctor Laforí, usted ha estado pues muy de lleno en el proceso de paz, o de esta paz total que nos quiso vender la actual administración, pero que muchos colombianos vemos que no va para ningún lado. ¿Cuál es su percepción, usted que ha estado inmerso en estas conversaciones? A ver, aquellos colombianos que me siguen en mis notas de prensa semanal, más o menos han podido observar cómo permanentemente estoy tratando de amojonar, es decir, delimitar muy bien estos diálogos, porque evidentemente la coyuntura es una coyuntura compleja, en donde, por un lado, estos caballeros terminan congelando las negociaciones a propósito del espacio que el alto comisionado Tipatiño le abrió a un grupo o a un frente de guerra que se llama Comuneros del Sur en Nariño, y en consecuencia ellos sintieron o sienten que esa postura de ese frente y del gobierno afecta la negociación. Pero si bien ellos congelan por esa razón, a lo largo del cese al fuego y pese a los acuerdos que se han hecho, en especial lo que tiene que ver con las hostilidades que este grupo comete contra la sociedad civil, que en las regiones donde viene operando son gente muy desvalida, muy desprotegidas, como por ejemplo el paro armado que terminaron por organizar en Chocó, especialmente en el municipio de Ismina. Evidentemente lo que ha venido pasando es que han incumplido, en mi opinión, los acuerdos y muy especialmente lo que tiene que ver con su participación en el mecanismo de monitoreo y de verificación, que es la instancia, el instrumento que se creó para que el cese al fuego no fuera un rey de burlas, en donde cualquier actor, fuerza pública o en este caso el ELN, hiciera lo que quisiera. Por supuesto, la fuerza pública es instituida para defender, para proteger la vida de los colombianos, no así un grupo armado que actúa en un entorno muy complejo de protección de rentas ilegales que terminan afectando notoriamente a la población civil. Doctor Laforí, una pregunta frente a este tema, antes de darle paso a usted, José. ¿En dónde estamos fallando? ¿Por qué esto no se da? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quién falla? ¿El gobierno está fallando por el lado de todos estos actores al margen de la ley? ¿En dónde está la falla para que esto realmente no se pueda concretar? No, el gobierno ha venido cumpliendo. El gobierno incluso ha sido muy generoso en los espacios que le ha abierto a la ELN. A mí me parece que quien no ha venido cumpliendo es el ELN. Entre otras cosas porque el argumento central de ellos tienen dos argumentos centrales. Uno, el tema de los comuneros del sur. Si un frente de guerra del ELN, por cualquier circunstancia, que las conocemos perfectamente bien, y los conoce el alto mando del ELN, quiere abrir un espacio de diálogo con el objeto de que hayan transformaciones en el territorio, que es donde se vive la violencia, a mí me parece que el gobierno tenía la obligación ética, moral, de darle una salida precisamente para favorecer a los habitantes de esa zona. El otro irritante que ellos han venido ahora, por lo menos argumentando con ultimátum, es el tema de sacar
de la lista de los GAO a través de un decreto. Pese a que hay una resolución mediante la cual el gobierno reconoce su condición política, ellos insisten en el tema del decreto. Y resulta que, como lo ha dicho el alto comisionado Oti Patiño, es un imposible. Primero porque hay dos leyes ratificatorias del tratado de lo que es el Acuerdo de Ginebra sobre DIH. Pero luego, en lo que es la ley en materia de seguridad nacional, hay también dos leyes. La última, la 1908 del año 22, que obviamente categoriza y establece las condiciones en las que un grupo termina siendo asimilado a un GAO y, por supuesto, establece para la fuerza pública una serie de acciones frente a ellos. Entonces, Oti se lo ha dicho y se lo dijo ayer o antier con toda la claridad. Yo no creo que haya en este momento ambiente en el Congreso para tramitar una ley que lo saque de la lista de los GAO. Entonces, claro, cuando tú pides lo imposible, es muy difícil que las cosas puedan prosperar. Es claro que casi todos los colombianos deseamos que los procesos de paz culminen exitosamente, pero también es claro que desde que inició esa mesa de negociación con el ELN, esta guerrilla viene incumpliendo prácticamente desde el principio. Prácticamente como que esto es quemar pólvora en gallinaza, como decimos los paisas. ¿Para qué continuar con esto si ellos no cumplen? A ver, varias cosas, ¿no? Usted sabe que yo, primero, no soy parte del pacto histórico. Segundo, yo estoy representando un sector de opinión que por lo general no ha sido muy afecta al cuento de solucionar los conflictos a través de estos procesos de negociación. Porque quienes creemos que aquellos que vivimos en una democracia de corte liberal son las instituciones los que tienen que confrontar a los criminales. Ahora bien, en gracia de discusión, terminé participando con un argumento central para que no digan que nosotros somos enemigos de la paz. Ahí estamos, colaborando. Esa colaboración no implica que uno no tenga que decir lo que piensa, porque de lo contrario, uno estaría eh, engañando la opinión o no siendo consecuente con lo que ha sido una conducta de vida desde el punto de vista personal y político. En consecuencia, si bien hago esta acotación, el gobierno, el presidente de la República, el pacto histórico sí cree, ellos sí creen en que el diálogo, la negociación es un buen instrumento para acabar los conflictos. Magnífico. En consecuencia, estamos atrapados en el marco de una política de paz total, hablando con una serie de grupos claramente criminales que cometen todo tipo de atropellos y estableciendo unas reglas de juego para que eventualmente el diálogo sirva al buen propósito de la paz. Repito, desde mi perspectiva, yo creo que el gobierno ha cumplido, ha sido claro, incluso ha sido más que generoso, flexible, tratando de darle el espacio necesario para que las cosas puedan salir bien. Por consiguiente, si las cosas no salen bien, pues no es por culpa del gobierno, es por culpa del ELN, porque evidentemente el gobierno está, tiene que actuar en el marco de la Constitución y la ley. Ellos, eh, al parecer, bueno, no al parecer, lo dicen, no creen en el Estado Social de Derecho colombiano, no creen en la Constitución, ellos no creen en que las reglas de juego que nos hemos dado como sociedad son las de ellos creen más bien en su reglamento interno, que lo tengo por acá, en alguno de estos libros, lo debo tener por aquí, no sé, por aquí debe estar el reglamento de ellos, sí, no sé dónde.
Sí, por acá debe estar. Ellos creen en eso y están en todo su derecho de creer en eso. ¿M? Pero nosotros no, ni usted, ni yo, ni buena parte de quienes nos están viendo, podemos creer en eso, porque estamos obligados a las leyes que eh, rigen las instituciones colombianas. Fori, yo quiero aprovechar esa bocanada de sinceridad que usted nos está dando y que nos está hablando de manera muy honesta. Mira, hay un refrán que dice, nadie monta un negocio para quebrarse. Y usted parecía tener muy claro, pues, que tal vez esto no iba a tener un buen fin. Ayúdenme a Sí, pero entender, ¿a usted le sorprende que se sí, hayan dado esas violaciones o usted había previsto que podía tener un fin desafortunado esas negociaciones? Porque ya tenemos disidencias de todas las clases. sí, pero fíjese usted, yo me gusta la frase suya, ¿no? Yo tengo otra a propósito de eso. Nadie vende un buen negocio. Pero el punto de fondo es que usted, cuando mira hacia atrás, tiene que reconocer que el sector que yo represento políticamente fue injustamente cuestionado y rotulado como enemigo de la paz. ¿Qué colombiano que viva en el más riguroso cumplimiento de la ley y tratando de agregarle valor a la sociedad en todos los aspectos profesionales, personales, familiares, puede ser enemigo de la paz? Sin embargo, nos rotularon así y lograron avanzar en el acuerdo de La Habana con la FARC, que terminó supuestamente en un plebiscito que perdieron y a través de una proposición engañosa, rompiendo las reglas de juego de la democracia colombiana, impusieron un acuerdo. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿ese fue un buen acuerdo? Yo creo que no. Ahora, ¿qué es lo malo de ese acuerdo? Que haya habido impunidad, como en efecto lo hay con la FARC. A mí me parece que es un mal ejemplo, pero eso es lo grave. No, yo creo que hay otras cosas mucho más graves que las curules que le dieron en el Congreso. Por ejemplo, de 42.000 hectáreas de coca que habían en el año 10, 12, estamos en 320.000 hectáreas de coca. ¿Cuántos grupos criminales en Medellín hoy en día están en el negocio de la distribución de droga? Mire usted los esfuerzos que me imagino estará haciendo otra vez el alcalde Fico, que lo hizo la vez pasada y que me imagino que tendrá que volverlo otra vez a hacer después del muy mal gobierno del anterior alcalde. Entonces, claro, nadie deja un buen negocio. ¿O usted cree que el negocio del narcotráfico es un mal negocio? Pues no lo ha sido en los últimos 30 años o 40 años. Yo no tengo que decirle a la gente de Antioquia y mucho menos de Medellín lo que le ha tocado sufrir a esa sociedad como consecuencia del narcotráfico y del microtráfico. Ustedes son los primeros damnificados de esa dinámica terrible desde los años 80. Entonces volvimos otra vez a lo mismo. Cuando un paisa antioqueño, el señor Uribe, presidente Uribe, del año 2 al año 10, prácticamente logró avanzar en un país más equitativo, en un país donde la gente podía en libertad desarrollar todas sus actividades profesionales, personales. Yo que vivo, yo que soy presidente de Fedegan eh, y que es un gremio duramente golpeado, hoy lo estamos volviendo a sufrir como lo sufríamos en el 2001. Estamos repitiendo la historia. A mí me parece muy triste como colombiano eso. Pero repito, usted me pregunta, uno no
uno no se mete en un mal negocio, no. Yo lo que quería era precisamente hacer el ejercicio honesto, porque fíjese, lo que no me pueden a mí después cuestionar es que participé como miembro de una delegación y no dije lo que pensaba. Porque si me invitaron a la delegación para aplaudir, pues yo creo que se equivocaron. Y si hay muchos que creen que yo llegué a la delegación para ponerle paros en la rueda y para evitar que eventualmente el diálogo pueda ser un buen instrumento de paz, también se equivocaron. Yo haré toda aquella cosa que ayude, que no tenga conflicto de conciencia, desde el punto de vista político y personal, repito, para que las cosas se den. Pero evidentemente, como lo han concluido también ustedes, el problema no está del lado del gobierno. El gobierno hace esfuerzos sostenidos para que las cosas se den. Si no se dan, pues no es un problema nuestro. Doctor José Félix, en el tema de las mesas de negociación, pues vemos que hay muchas. Se está planteando una con el Clan del Golfo, hay otra con la Sierra Nevada, con grupos insurgentes que están delinquiendo en este lugar. Pero en esencia, esta mesa con el ELN, si nos puede explicar un poco cuáles son esos puntos que realmente se están negociando, porque de fondo como colombianos solamente estamos viendo de que pues esto no va a parecer para ningún lado, pero no sabemos tampoco qué se está negociando. Hace poco escuchamos que había un punto acerca de la economía, pero ¿qué fue lo que se negoció? ¿Qué fue a lo que se cedió? Buena pregunta. A ver, esta delegación aceptó la agenda que en el gobierno de Santos se había negociado con ese grupo armado. Ustedes deben de recordar que, entre otras cosas, estuvo de jefe negociador, Juan Camilo Restrepo, otro país ilustre. No quisimos tocarla, con el buen ánimo de que si realmente había por parte de ellos un interés real, lo aprovecháramos de la mejor manera. Cuando usted ve la agenda tiene básicamente 6 puntos, 3 de los cuales son como la sustancia, los 3 primeros. Y otros, en mi opinión, son mucho más instrumentales, ¿no? Y en la medida en que avanzamos en la negociación, consideramos que lo más fácil era tratar de coger esos 3 puntos iniciales. Se los voy a leer para no equivocar. Primer punto de la agenda: la participación de la sociedad en la construcción de la paz. Segundo punto: democracia para la paz. Tercer punto: transformaciones para la paz. Como ustedes pueden darse cuenta, eso es todo o puede no ser nada. Porque los otros 3 puntos son víctimas, fin del conflicto y plan general de ejecución. Son temas totalmente instrumentales. De esos 3 puntos iniciales, cómo la sociedad participa en la construcción de paz, cómo somos capaces de generar un marco de democracia que habilite la paz y cómo se hacen las grandes transformaciones para la paz, es decir, cómo se identifican aquellos elementos que son la causa, el motor de los conflictos en Colombia para removerlos y en consecuencia buscar unos escenarios transformadores. Y esas transformaciones tienen que ver con 3 elementos claves: régimen político, modelo económico y lo que tiene que ver con los temas de carácter ambiental. Casi nada. En consecuencia, como el primer punto era, lo decía claro, era la participación de la sociedad en la construcción de paz,
Al fundirlos, los tres, dijimos, listo, hagamos dos grandes etapas. Una etapa donde definimos a través de un comité de participación ciudadana cuál es la metodología con la cual se van a discutir esos temas. Esa primera etapa, donde hay muchos temas que eventualmente habría que hacer comentarios muy de fondo, concluyó con el acuerdo 28, un acuerdo que en uno de mis artículos catalogué como un acuerdo con claros oscuros, es decir, unas cosas aceptables y otras cosas no aceptables, pero fue el acuerdo. Pero a partir del acuerdo 28 en adelante, venimos a discutir esos tres temas con una metodología que supuestamente debió haber salido y refrendado con el acuerdo 28. Por eso, a propósito de lo que terminó por suceder hace unos 10 días, donde el presidente hace dizque, una propuesta confidencial que yo no conocí, que después el señor Antonio García dice públicamente que eso ya estaba convenido en uno de los acuerdos firmados, pero que ellos mantienen congelado el diálogo hasta que el gobierno no lo saque de la lista de los GAO. Ahí vamos. Doctor Laforí, usted hace parte de un gremio productivo estigmatizado, como usted lo dice, pero productivo importante del país. ¿Qué piensan al interior del gremio de su presencia en estas mesas de negociación cuando se ve claramente que el ELN se está, por el contrario, es como fortaleciendo en algunas partes del país? Ustedes que son un sector que se ve tan afectado por la presencia de estos grupos insurgentes. Pero mire, como yo llevo ya tantos años en el gremio, creo que yo me gané la confianza de los ganaderos tiempo atrás. Porque yo fui el único gremio en Colombia que se opuso al acuerdo con la FARC. Y me opuse además porque Santos, de una manera muy civilina, dijo que no iba a tocar el modelo económico, salvo el tema de tierras. Y resulta que el sector ganadero tiene 34 millones de hectáreas. Y arrancaron una discusión en donde el gobierno negociaba 20 millones de hectáreas. Terminaron en 3 millones de hectáreas, ahí tenemos el lío de la reforma rural integral, y 7 más en materia de formalización de la propiedad rural. ¿Qué otro gremio recuerdan ustedes que se enfrentó con Santos? Ninguno. Y las consecuencias no fueron pocas. Cuando empezó este gobierno, ustedes recordarán cómo empezaron a invadir fincas. Y yo creé inmediatamente las brigadas solidarias. El gobierno entendió que la gente no se iba a dejar quitar la tierra a la fuerza. Y terminamos en un acuerdo de tierras. Ahí vamos. Ahora, cuando en un congreso ganadero, en noviembre se cumplen 2 años, el gobierno me invita, el propio congreso ganadero, delante de Petro, prácticamente me ordenó que participara en los diálogos. Y como ustedes se han dado cuenta en esta corta entrevista, yo no he abandonado las ideas sobre las cuales durante tantos años, 30 o 40 años, vengo escribiendo. Es que quienes tenemos artículos semanales, pues somos personas ya vistas, es decir, uno no puede, yo no puedo hoy hacer ni decir lo que hace 5, 10 o 15 años decía en sentido contrario. Porque ahora con los medios de comunicación alternativos y sobre todo con los trinos, siempre por ahí dicen, muchas veces, especialmente mi mujer María Fernanda Cabal, busca con alguna, digámoslo, inteligencia, siempre hay un trino.
siempre hay un trino. Fíjense que nunca me han sacado, siempre hay un trino, porque evidentemente yo no, yo no, ay, me están llamando. Tranquilo, bien pueda. Bien, pueda cuelgue. Sí. Pagar esto, hombre. Bueno, ya lo apagó. Listo. Ah, bueno, ya pagué. No, Ya qué lo horror. Entonces, yo, ¿qué te decía? Yo no me han sacado todavía un trino donde me digan, oiga, vea, maestro, mire lo que dijo usted en un artículo hace 7 años, que es de lo que yo me cuido, de la coherencia. Pero entendiéndole esa coherencia, es que llevamos ya rato, 2 años casi de esas mesas de negociación y no se ve avance y lo que se ve es quizá fortalecimiento del ELN en algunas regiones. ¿Eso no preocupa al interior del gremio? No, te le repito, yo me gané la confianza del gremio. Es que la confianza es como cuando usted tiene un vaso de agua, ¿no? Cuando usted rompe un vaso y se derrama el agua, pues la gente pierde la confianza. Mi vaso de agua sigue intacto con los ganaderos. Y fíjese usted que no ha salido nadie a cuestionarme ni a recriminarme. Tengo un congreso en noviembre. Les garantizo que no hay una voz disidente frente a lo que estoy haciendo porque no he hecho nada que eventualmente no esté en la dirección de lo que hemos hecho siempre. Es decir, he mantenido la confianza intacta. Doctor Lafouré, ¿cómo está su gremio? ¿Cómo están los ganaderos en Colombia? ¿Cómo vamos con las exportaciones de carne? ¿Cómo está compuesto el sector en la actualidad? Qué pregunta tan inteligente, mire. Los ganaderos somos casi 700.000 en Colombia, de los cuales la inmensa mayoría, el 82%, 584.000 ganaderos, que como nosotros vacunamos, el dato que les estoy dando no es un dato aproximado, es un dato exacto. Tienen en promedio 19 animales. ¿Qué es lo que usted ve cuando usted recorre Antioquia o cuando usted recorre esta sabana cundiboyacense o cuando va a Nariño? Pequeñas parcelas de ganaderos pequeños. Ganaderos grandes, como puede ser mi caso, somos 1.402. Entonces, la ganadería en Colombia son de muy pequeños, que además diseminados en 1.105 municipios. Es decir, estamos en todo Colombia, solo en 17 municipios no estamos. Y claro, ahí es donde está la violencia, ahí es donde está, o donde los que controlan el territorio imponen su ley. Por eso, este ha sido un gremio que ha sido victimizado de manera permanente. Que hubo ganaderos que eventualmente se tomaron la ley por su propia mano y formaron grupos de paramilitares. Sí, los menos. Y para eso está la ley y la justicia. La inmensa mayoría han sido víctimas. Por ahí con María Fernanda Cabal, cuando fue presidente de la Fundación Colombia Ganadera, hay un par de libros que están ahí arriba. Logramos identificar, ella no era política en esa época, eso fue en el año 7, cuando creó la Fundación Colombia Ganadera y recorrió el país, identificando todos los ganaderos secuestrados, asesinados en Colombia. 2 tomos están ahí, acabar con el olvido. En consecuencia, esta situación de orden público para el sector ganadero es terrible. Estamos pasando un muy mal momento. Otra vez. Además, desbordado una serie de delitos que van muy de la mano con los grupos criminales que terminan teniendo control en los territorios. Por ejemplo, el abigeato.
por ejemplo, la extorsión. Y aparte de ello, tenemos un lío con la leche. Antioquia, que es un departamento tan lechero, usted ve cómo hoy en día el precio al ganadero ha caído casi el 20% en algunas regiones y han dejado de comprar la industria. El precio del ganado se ha caído. Estamos pasando un mal momento. Incluso yo la verdad es que no estoy muy seguro que el sector agropecuario haya crecido el 10,2% y el sector ganadero haya crecido lo que dice el DANE, porque no lo siento. Pero bueno, esas son las estadísticas oficiales. Y en exportación, veo mucha carne importada, llegando de Argentina, Uruguay, el sur del Eso es muy continente, poquito. es muy poco. ¿Y cómo estamos con las exportaciones? ¿Cómo nos ha ido o se frenaron las exportaciones de ganado en pie? No, a ver, vamos por partes, porque digámoslo, eso no es culpa del gobierno, para que digamos las cosas como son. Ustedes recordarán que a mí me quitaron el Fondo Nacional del Ganado en la pelea con Santos. Se perdió el estatus sanitario. El gobierno de Duque le restableció el Fondo Nacional del Ganado a Fedegan. Restablecimos el estatus. Y óigame lo que les voy a decir, en 3 años, en el año 22, Colombia exportó en carne y animales en pie, o sea, la suma de los dos, 504 millones de dólares. Por supuesto, hubo un problema, digamos, un problema no, tuvimos la ventaja también de una muy buena tasa de cambio. Recordará que la tasa de cambio casi llega a 5.000 pesos. Hoy, el año pasado exportamos un poco más de 380 millones de dólares. El año 23, 380 millones de dólares. Este año yo creo que si nos va bien podemos llegar a 300 millones de dólares. Y lo que se importa es muy marginal y son para estratos muy altos. Es usted ver los restaurantes allá en Medellín, usted llega a un restaurante de carne de alto precio y enseguida el mesero le dice que si quiere carne argentina o americana. Le digo, no, pues si la carne colombiana es tan buena o mejor. Pero el mesero se lo clava y le dobla el precio. Entonces el consumidor termina en parte engañado por los restaurantes que traen carne de los Estados Unidos, que tiene buena maduración, no digo que no sea buena, pero la carne nuestra es una carne a base de pastura natural que sabe mejor. Y si tiene buena maduración, se la pongo en comparación. Por eso, después de abrir el mercado chino, que lo abrimos el año pasado, mi obsesión este año es abrir el mercado americano. Ahí vamos con el gobierno, tratando de ver cómo logramos que el imperio americano nos abra el mercado, porque ellos sí tienen abierto el mercado de leche y de carne. Incluso en el año 21 intentamos imponer una salvaguarda, nos dieron la razón técnicamente, pero no se atrevió el gobierno de Duque. Ahora buscamos otro camino, que es una investigación que eventualmente no tiene medidas retaliatorias, que es la carta que le dije, que le mandé a la ministra ayer, que se las puedo compartir con mucho gusto, sobre el tema de la leche, porque la situación es crítica y sobre todo para un departamento como Antioquia. Creo que con 2 preguntas finales ya, la mía y la de José Fernando. Superado el tema de la aftosa en Colombia, muy bien los controles, logramos pasar este conato de susto en el país. No, sí, claro, pero fíjese que cuando el señor Iragorri me quitó el Fondo Nacional del Ganado, politizó la vacunación, que es un tema muy complicado. Es que piense usted Antioquia, solamente piense usted Antioquia, o el municipio donde es su familia, no sé si tenga familia de origen, digamos, rural, llegar a las veredas en Antioquia a vacunar los 2 millones de cabezas que tiene Antioquia, eso implica un esfuerzo casi que de relojería suiza. Y para eso tenemos unos equipos con norma de ISO 9000 que lo hace todos los años. Llegó el señor Iragorri, acabó con eso, no lo hicieron bien, se perdió el estatus porque hubo focos de aftosa. Nos regresaron el fondo, volvimos a restablecer todos los controles de vacunación
y volvimos. ¿Sabe? En este momento tenemos un nivel de vacunación casi del 99%, 98, 98, 82% de todo el alto colombiano. Vacunamos casi 30 millones, 29.830.000 cabezas de ganado. Acabamos de terminar la vacunación. Nacho, y le tengo dos, son corticas. Una, ¿usted nos puede explicar en el tema de la leche por qué importamos tanto? Entiende uno que de Nueva Zelanda, uno de Nueva Zelanda, un país distante, lejano, nos hablan de lactosuero. ¿Por qué no consumimos la leche colombiana? Esa es la primera. Y la segunda pregunta. Bueno, respóndamela. Una vagabundería. Y le voy a explicar por qué. Porque Colombia produce 7.400 millones de litros. La industria no alcanza a procesar 3.000. E importa. Hombre, no hay derecho, es una vagabundería. Pero ¿por qué importamos, doctor Laforí? Por una vagabundería. ¿De quién? Dejando a los pequeños productores lecheros. Asolecha, que es la industria, acaba de hacer un acuerdo precisamente con los americanos, que son los que están exportando a Colombia, precisamente en medio de las investigaciones que venimos presionando el Ministerio de Comercio. Una vagabundería. Innecesario, injustificado. Pero es por precio, sale más. Mantengo- ¿Esa leche en polvo es más barata comprarla o qué? ¿Es muy Sí. costosa la leche colombiana? Sí, claro, por una razón, porque hay subsidios en la producción de maíz en los Estados Unidos. Y para producir leche se necesita consumir granos, ¿verdad? José, Bueno, y la otra pregunta. Usted dice que están pasando un mal momento. ¿Están ustedes, nos devolvimos al año 2002, por lo menos en el tema de seguridad, como gremio? Peor. Hoy en día, le voy a explicar por qué peor. Con Uribe, cuando Uribe llegó, porque acuérdese que yo era funcionario del gobierno del presidente Uribe, yo entré y además a mí no me tienen que contar qué fue lo que se hizo en ese gobierno, por lo menos los 2 primeros años, porque participé directa y activamente en lo que fue esa política como superintendente. Cuando Uribe llegó, habían 158.000 hectáreas de coca, 462 alcaldes despachando desde Bogotá o desde los batallones, y el 70% de la droga se exportaba. Hoy no. Hoy tenemos más de 300.000 hectáreas. Todos los alcaldes están en el territorio, ¿no? Entonces, miren ustedes la circunstancia tan singular. Y el 70% se queda aquí. ¿Sabe cuántos grupos criminales reparten droga en Colombia? 854. ¿Usted cree que hay una vereda, un municipio rural en Colombia donde no haya un jíbaro controlando el mercado del microtráfico? Esos tipos son los que están extorsionando, los que están robando el ganado. Antes no existía. Doctor Laforí, ya me tengo que despedir de usted porque este programa se llama Nos cogió la noche, la primera mesa de opinión de Antioquia. Oiga, ¿cuál es mejor? ¿Angus, Brangus o Angus o Cebú? ¿Y cuál es el predominante en este país? La raza predominante, el Cebú definitivamente. No, claro. Las razas cebuinas son las razas que realmente controlaron el trópico a nivel del mundo. El mundo tiene dos grandes especies, las Taurus y las Indicus, que son las de la India. Esas son las que se adaptan mejor a nuestro medio. Pero en cuanto a carnes, mire, yo le voy a decir una cosa con toda franqueza. Que claro, las carnes Angus tienen mucho más marmoleo, más grasa intramuscular. Y eso los hace, digámoslo, tiene más sabor, la grasa le aporta sabor. Pero una carne nuestra, a pastura natural, con buena maduración y de un animal joven, en mi opinión, sabe tan bien o incluso mejor que el Angus. Por eso cuando vayan a los restaurantes no pidan carnes importadas,
Si no, pregunten qué carnes tienen nacionales con 20 días de maduración o con 14 días de maduración. Doctor, Va a la fija. doctor José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, muchas gracias por habernos aceptado esta invitación y hasta una próxima vez que lo llamemos para seguirle consultando estos temas tan importantes para nuestro país. A ustedes, buena noche y muchas gracias por todo.